Esto suena falso, pero es real. Un checkpoint bien colocado puede hacer que pierdas 20 veces y aún así sientas que el juego está siendo justo contigo. El mito dice que los checkpoints son simples puntos de guardado, una especie de seguro para no repetir demasiado. La realidad es más interesante. Son una herramienta psicológica diseñada para administrar frustración, memoria, motivación y sensación de progreso. No eliminan el fracaso, lo domestican, lo convierten en algo que tu cerebro puede tolerar, interpretar y muchas veces disfrutar. Por eso dos juegos pueden tener la misma dificultad objetiva y sentirse completamente distintos. Uno te hace apagar la consola, el otro te hace decir una más, aunque lleves una hora atrapado en el mismo tramo. La diferencia no siempre está en los enemigos, los reflejos o el daño recibido. Muchas veces está en el lugar exacto donde el juego decide devolverte a la vida. El primer mito es que la frustración en los videojuegos aparece cuando pierdes. La realidad es que aparece cuando tu cerebro siente que el costo de volver a intentarlo es injusto. Perder contra un jefe difícil puede ser emocionante si reapareces cerca, con tus recursos listos y con una idea clara de qué mejorar. Perder después de repetir 3 minutos de pasillo, una cinemática que no se puede saltar y una pelea fácil antes del verdadero reto se siente como castigo administrativo. Ahí, el problema ya no es el desafío, sino la fricción. En psicología cognitiva se habla mucho de carga mental, la cantidad de información, esfuerzo y pasos que una persona debe sostener para completar una tarea. Un checkpoint reduce esa carga cuando corta lo irrelevante y te devuelve justo al punto donde tu aprendizaje importa. El juego te está diciendo, no hace falta demostrar otra vez lo que ya dominaste. Concéntrate en esto. Esa pequeña decisión cambia la emoción completa. Un mal checkpoint convierte cada muerte en deuda. Un buen checkpoint convierte cada muerte en dato. Y cuando el fracaso se siente como dato, el jugador empieza a analizar en vez de rendirse. El segundo mito dice que los checkpoints existen para hacer los juegos más fáciles. La realidad es que existen para hacer que la dificultad sea legible. La dificultad buena no es simplemente sufrir, es entender la relación entre acción y consecuencia. Si saltaste tarde, si esquivaste mal, si gastaste una cura demasiado pronto, el juego debe permitirte verlo. Estudios de neurociencia sobre aprendizaje por recompensa muestran que el cerebro ajusta expectativas mediante algo llamado error de predicción, una diferencia entre lo que esperabas que pasara y lo que realmente pasó. En términos simples, tu cerebro aprende cuando puede comparar intento, resultado y corrección. Un checkpoint cercano acelera ese ciclo. Intentas, fallas, entiendes, repites. Cada vuelta es corta, así que la mente mantiene fresca la causa del error. En cambio, si el checkpoint está demasiado lejos, el aprendizaje se contamina. Ya no sabes si fallaste por mala estrategia, por cansancio, por aburrimiento o por un error tonto cometido 5 minutos antes. La distancia borra la lección. Por eso muchos juegos modernos colocan checkpoints justo antes de secciones de alta exigencia, aunque mantengan enemigos brutales y ventanas de reacción ajustadas. No están regalando la victoria, están protegiendo la claridad. Esta es la diferencia entre dificultad y desgaste. La dificultad te pide mejorar. El desgaste te pide aguantar. Un buen diseño sabe que el jugador acepta perder cuando siente que la próxima repetición tendrá sentido. El tercer mito es que el checkpoint solo afecta al momento de la muerte. La realidad es que afecta cómo juegas incluso antes de morir. Cuando sabes que hay un punto de guardado reciente, tomas más riesgos. Experimentas con rutas, armas, saltos, combos o decisiones raras. Tu cerebro percibe que el costo del error es bajo, y eso abre espacio para la exploración. En diseño de experiencia de usuario, instituciones como Nielsen Norman Group suelen explicar que la retroalimentación clara y la recuperación ante errores reducen ansiedad y aumentan confianza. En videojuegos pasa igual, pero con adrenalina. El checkpoint funciona como una red invisible. No aparece en pantalla todo el tiempo, pero su presencia cambia tu conducta. En juegos de terror, por ejemplo, un checkpoint puede ser usado al revés. Si pasa demasiado tiempo sin guardar, la tensión sube porque cada paso parece más caro. En un plataformas preciso, guardar después de cada microdesafío mantiene el ritmo rápido y casi musical. En un roguelike, quitar checkpoints tradicionales crea una fantasía distinta. Cada run importa porque la pérdida es parte del contrato. La clave es que el checkpoint no tiene una moral única. No es bueno ni malo por existir. Su valor depende del tipo de emoción que el juego quiere producir. Si el juego busca tensión, puede espaciarlo. Si busca práctica intensa, puede acercarlo. Si busca viaje épico, puede hacerlo sentir como campamento, hoguera o refugio. El checkpoint no solo guarda progreso, marca el pulso emocional de la aventura. El cuarto mito dice que los jugadores no notan los checkpoints cuando están bien hechos. La realidad es más fina. No notan el sistema, pero sí sienten sus efectos. Un checkpoint perfecto desaparece como mecanismo y aparece como confianza. Sientes que el juego te respeta. Sientes que tu tiempo vale. Sientes que el error fue tuyo, no de una estructura diseñada para inflar duración.
Esa sensación es poderosa porque toca algo más profundo que la comodidad, toca la autonomía. La teoría de la autodeterminación, muy usada en psicología de la motivación, sostiene que las personas se enganchan más cuando sienten competencia, autonomía y propósito. Un checkpoint bien diseñado alimenta esas tres cosas. Competencia, porque te permite repetir el tramo que necesitas dominar. Autonomía, porque reduce el miedo a experimentar. Propósito, porque cada intento parece acercarte a una meta concreta. Esa es la razón por la que un jefe difícil con reinicio inmediato puede volverse adictivo. La barra de vida baja un poco más en cada intento. Reconoces patrones, ajustas reflejos, y el juego te deja volver sin humillarte. El progreso ya no está solo en la pantalla, está en tu cuerpo, en tus manos, en tu memoria muscular. La muerte deja de ser final y se vuelve entrenamiento. También existe una versión oscura de este poder. Algunos juegos usan checkpoints para empujarte a seguir más de lo planeado. Guardan justo después de una recompensa, justo antes de una zona nueva, justo cuando ya viste una pista de lo que viene. Ese diseño aprovecha el llamado gradiente de meta. Tendemos a esforzarnos más cuando sentimos que estamos cerca de completar algo. En máquinas, apps y juegos, la proximidad percibida puede aumentar persistencia. No hace falta que el juego te obligue. Basta con que te haga sentir que abandonar ahora sería desperdiciar el impulso. La realidad incómoda es que los checkpoints pueden cuidar tu frustración, pero también pueden administrarla para retenerte. La línea entre respeto y manipulación depende de si el sistema sirve a tu experiencia o solo a tu permanencia. Cuando un juego guarda para evitar repetición inútil, está protegiendo tu atención. Cuando guarda para encadenarte a otro objetivo diminuto sin pausa real, está usando tu atención como combustible. Lo más curioso es que los mejores checkpoints cuentan una historia sin decir una palabra. Una hoguera en un mundo hostil no es solo un menú de guardado, es alivio. Una habitación segura en un juego de terror no es solo pausa, es respiración. Un auto sabe antes de una puerta enorme no es solo tecnología, es presagio. El jugador aprende a leer esos signos. El diseño convierte una función técnica en lenguaje emocional. El mito final sería creer que los checkpoints son invisibles porque son pequeños. La realidad es que son invisibles porque están integrados en la forma en que sentimos el juego. Controlan la distancia entre dolor y esperanza. Deciden cuánto pesa un error. Deciden si la repetición se vuelve castigo, práctica o tensión. Y cuando están bien colocados, hacen algo casi elegante. Permiten que la frustración exista sin romper el vínculo. Sigues fallando, pero no te sientes expulsado. Sigues perdiendo, pero no pierdes la confianza. La próxima vez que un juego te haga decir solo un intento más, probablemente no sea solo tu fuerza de voluntad hablando. Tal vez sea un checkpoint, colocado con precisión quirúrgica, ajustando el tamaño de tu rabia para que todavía quepa dentro de tus ganas de seguir. Y ahí está el secreto. Los videojuegos no eliminan la frustración, la editan. La cortan en pedazos soportables, la convierten en ritmo, aprendizaje y expectativa. Por eso un buen checkpoint no se siente como ayuda, se siente como justicia. Y cuando un juego logra eso, el fracaso deja de ser una pared y se convierte en una puerta que todavía quieres abrir.